Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, dando gracias a Dios por tenernos reunidos nuevamente aquí en una nueva enfermedad, que en este caso son dos. Quise adjuntarlas porque aún no son iguales, pero tienen algunas similitudes en sí. Y pues es importante conocer estas dos enfermedades y cómo la tecnología epigenética puede llegar a ayudarnos a entender cuándo se acerquen este tipo de personas con estas enfermedades que son complejas de por sí y muchas de ellas, como la fatiga crónica, incomprendible. ¿Por qué? Porque piensan que es psicológica, que es flojera, entonces en realidad no, y vamos a aprender ahora muchas cosas muy importantes. Bueno, primero que nada vamos a ver qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sus siglas son EPOC, así es como se abrevia. Y finalmente esta es una enfermedad que obviamente están involucrados los pulmones, que es una enfermedad crónico-degenerativa porque estamos hablando de una inflamación crónica que está en los pulmones y que obviamente causa una obstrucción del flujo del aire que entra en nuestros pulmones. Los síntomas, pues, son algunos y muy variantes que pudiesen llegarse a confundir con algunas otras enfermedades, pero aquí hay unas variantes que las hacen muy significativas. Pues, obviamente, si no entra bien el aire, pues vamos a tener esa dificultad para respirar. Va a haber tos, porque la tos es un reflejo de los pulmones para poder expulsar, vaya, o sacar. Entonces, si estos órganos están inflamados, pues la tos es un síntoma, un signo de cómo querer expulsar eso porque ahí hay algún problema. Va a haber la producción de moco, que en algunas ocasiones es, pues con cierta coloración amarillenta o verduzca. Al moco le llaman esputo. Ese es el significado médico en la secreción mucosa. Silbilancias muy parecidas a lo que escuchamos en el asma, y pues obviamente esta enfermedad es causada por una exposición a largo plazo, pues de gases irritantes, de partículas de materias, y pues aquí el principal y la estrella el provocador, vayamos, de esta enfermedad, pues es el cigarro. Así es que aquellas personas que tienen esta adicción a la nicotina, que es el cigarro o al cigarro, pues son más propensas que cualquier otra persona a desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y si mal no recuerdo, uno de los actores que, bueno, hacía Cándido Pérez, no me acuerdo el nombre bien, él tiene POC y necesariamente tiene que estar con oxígeno, descansa, no sé, unas 2, 3 horas y vuelve a tener que poner y él carga su concentrador de oxígeno para las partes donde él tenga que ir. Y pues lo malo de esto es que no nomás queda en esto, que puede desarrollar complicaciones como son las enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y varias otras afecciones que vamos a ir viendo. Entonces aquí vemos, perdón, cómo el cigarro va a afectar a que se desarrolle este tipo de enfermedades y nos va a provocar otras enfermedades como cardíacas, como cánceres de pulmón, etcétera. Y aquí vemos, me gustó esta imagen porque técnicamente yo así me imagino a los pulmones para la gente que fuma, la gente que tiene esta condición de fumar, pues así me imagino estos pulmones que de por sí tienen una chamba muy fuerte, pues todavía agregarles y dificultarles su trabajo, pues se agrega más problemas a la salud. Bueno, el efisema y la bronquitis crónica son dos enfermedades que son muy comunes, pero que contribuyen, fíjense bien, a que nosotros podamos desarrollar esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es el EPOC. El efisema, como vemos aquí en esta imagen del lado izquierdo, es una enfermedad que obviamente está involucrado en los pulmones y van a causar una obstrucción y destrucción en las paredes que cubren el pulmón, que son elásticas. El pulmón lo que hace es que se contrae y se descontrae, con la finalidad de meter oxígeno y sacar dióxido de carbono. Es la respiración. Entonces, esas fibras elásticas que hacen que el pulmón se expanda se les llama alvéolos, que son estos que están aquí. Son unas pequeñas vías que estas cuando se enferman se colapsan, se contraen, entonces afecta al flujo del aire que sale de los pulmones. El problema no es cuando entra el oxígeno, sino el problema es que no lo deja salir. Entonces se queda el oxígeno ahí. Si podemos respirar, agarramos oxígeno, hace un pequeño proceso, pero no puede sacar la cantidad. Acuérdense que lo que entra en la misma cantidad debe de salir, así sea aire. Entonces, entra una cantidad de aire, no sale toda la cantidad de aire, entonces hay una inflamación muy grande
y destrucción en estos alvéolos, que son esos encargados y que están al final de las ramificaciones, como estas ramitas que tiene el pulmón. Entonces, imagínense, a esto pues es una enfermedad crónico-degenerativa que desarrolla otra enfermedad crónico-degenerativa. Es como el diabetes, que pues el diabetes va a generarte, perdón, varias complicaciones, pues el enfisema es una de ellas para desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Derecho, que su palabra lo dice bronquitis, estamos hablando de los bronquios. Bueno, en esta afección los bronquios se inflaman. Si se fijan, esta enfermedad, yo creo que el póster más importante es la inflamación celular, sin duda alguna. Y pues obviamente esta inflamación provoca que se estrechen y los pulmones producen más moco, lo que puede hacer que haga un bloqueo en estos tubos que tienen cierta luz para que pueda pasar el aire y pues se desarrolla una tos crónica y se tiene o es necesario despejar esas vías respiratorias. Aquí vemos en el ejemplo cómo un bronquio está libre, limpio, sin problema, que es esta parte de aquí. Luego, en cuanto entra el aire, y acuérdense que los alvéolos están acá, que es lo de esta enfermedad de efisema, hasta el final estas ramificaciones, y el bronquio está aquí. Entonces, si este se inflama demasiado, como vemos aquí, y aparte se llena de moco, esto amarillito que vemos, pues va a impedir que entre el oxígeno como debe de ser. O sea, se va a hacer más chiquito el paso del oxígeno y pues va a evitar que pase de manera correcta. Aparte hay moco que puede provocar infecciones y la tos, como dije, es un reflejo que tenemos en el organismo para aventar o sacar lo que no está bien en ese pulmón. Entonces, estas dos enfermedades son como que la puerta abierta crónica. Entonces, hay que tener cuidado quienes padezcan este tipo de enfermedades pulmonares porque se puede desarrollar algo más peligroso. ¿Qué síntomas van a tener estas personas con EPOC? Pues bueno, pueden ser que causen este daño pulmonar a la exposición, ya sabemos, pues al tabaco, ¿verdad? Que como les comentaba, es el primerito que aparece y ahora sí que el culpable de la desgracia. Vas a tener falta de aire, especialmente durante la actividad física. Por eso este tipo de personas se cansan con dificultad porque hay esta obstrucción o esta entrada del aire, pero no salida adecuada del aire. Sibilancias como en el asma, que son pequeños pitidos que el médico escucha al ponerse el estetoscopio y escuchar todos nuestros pulmones y nuestros bronquios. Se oye como si fuera un silbato cada que nosotros respiramos. Opresión en el pecho, ¿por qué? Porque como los pulmones no están haciendo su trabajo de expanderse y contraerse con la respiración, pues va a sentirse cierta opresión en el pecho. Una tos crónica, ¿qué quiere decir? Hay veces que yo he encontrado personas que, oye, pues ya ve a ver, checarte porque a ti nunca se te quita la tos y siempre tienes tos y ahí estás con la tos y ya, pues ya me tomé de todo, pues sí, pero vete a checar porque esa tos, ya una tos que dura más de una semana ya no es una tos normal de un resfrío, de un catarro, de una infección, o sea, ya hay algo que está mal, entonces debemos irnos a checar. Y obviamente esta tos, les digo que puede estar acompañada con la expulsión de mucosidad o esputo, que es moco, y puede ser color blanco, amarillo, verdoso, según la manifestación en el grado que esté, porque ya cuando estamos hablando de amarillo verdoso, pues estamos hablando de infección, y ese moco ya está infectado por virus, bacterias, hongos, etcétera. Infecciones respiratorias frecuentes porque nuestros pulmones están débiles y pues expuestos a desarrollar enfermedades infecciosas. Falta de energía. Obviamente, si no tienes una respiración adecuada, poder hacer actividades como cuando nos dio COVID a todos, que obviamente afectan los pulmones y a un par de escalones en las escaleras yo ya me estaba quedando sin oxígeno. Y es la razón por la cual que había inflamación en mis pulmones. Entonces, también en esta enfermedad falta esa energía porque no tienes esa energía que debe de haber para hacer actividades. Vas a perder peso, ya en etapas un poquito más adelantadas, va a ocurrir en algunos de los casos hinchazón en tobillos, pies y todo, porque empezamos a tener cierta retención de líquidos. Entonces, imagínense, aquí fumar, dolor o presión en el pecho, falta de aire, tos constante, infecciones recurrentes, bajas de peso, sibilancias e inflamación de nuestras extremidades como son pies y tobillos. Bueno, aquí, ¿qué causa esta enfermedad? Bueno, la principal causa del EPOC es el tabaquismo. Aquí vemos el cigarro y la verdad, honestamente, antes era más difícil y más poder controlar a las empresas que hacen los cigarros. Y salubridad por los casos tan elevados que existen
en esta cuestión de enfermedades respiratorias que involucran los pulmones, les exigieron que tenían que poner en sus cajetillas de cigarros lo que ocasiona, que pues son cáncer, EPOC, enfisema, y nos ponen, porque yo la otra vez estaba en la tienda y me llegó una persona a comprar una cajetilla de cigarros y me sorprendió mucho porque yo no me había fijado que había dibujos, bueno, fotografías textualmente de gente enferma con oxígeno, pulmones cancerosos, pulmones negros, en dibujo alrededor aquí de la cajetilla. Entonces, diciendo que fumar te ocasionaba estas condiciones de salud. Entonces yo dije, ¿cuál es la diferencia si antes porque no nos avisaban y supuestamente vivíamos engañados, que nos provocaban este tipo de enfermedades y ahora que nos las ponen ahí en la fotografía, seguimos consumiendo esos productos? Digo, bueno, seguimos, yo nunca he fumado en mi vida ni espero fumar, pero aún así advirtiéndote. O sea, si Salubridad pensaba que con ponerte el dibujito de una persona que se está muriendo de cáncer ibas a dejar de fumar, pues no, pasa inadvertido. O sea, ellos agarran la cajetilla y pues no importa. Entonces imagínense, o sea, estamos perdidos. Pues el cigarro es uno de los principales desarrolladores o causantes de esta enfermedad, porque obviamente dañan el pulmón y nos causan este tipo de enfermedades. También la exposición a gases de quemar combustibles para cocinar cuando calentamos, cerramos puertas y ventanas, en el caso de temporada de frío es muy común esto, y no hay ventilación, entonces nosotros estamos respirando monóxido de carbono, que en muchos de los casos han llegado a tener consecuencias de verdad graves porque pues pierden la vida las personas. Y también los que fuman y que tienen, no sé, 15, 20 años fumando largos periodos de tabaquismo, también quienes han estado expuestos a gases que sean dañinos para la respiración en el trabajo, en la condición en donde tú te desenvuelvas, pues evidentemente van a ayudar a que esta enfermedad pueda comenzar a desarrollarse. Bueno, ¿cómo nos afecta en la respiración? De este lado vemos que estamos inhalando aire, entra oxígeno, ¿sí? Como es esta inhalación, entra el diafragma, que son nuestros huesos de aquí, se expanden para dar espacio al pulmón que se expanda y luego que se contraiga. Ese es el método de la respiración. La caja torácica se expande, entra el aire y lo normal es que salga el aire, ¿sí? La exhalación. ¿Qué significa esto? Pues que el diafragma se va a contraer. A ver. Ya no No se se escucha. escucha. No te escuchas. ¿Ya me escucho? ¿Me escucho o me escucho? Sí. Ok. Bueno, esto es el proceso de respiración que comúnmente nosotros tenemos y significa que el aire va a viajar primeramente por nuestra tráquea, va a llegar a nuestros pulmones y a través de esos grandes tubos que vimos en las diapositivas anteriores que se llaman bronquios, van a establecerse ahí. Dentro de los pulmones, estos tubos se dividen como si fueran ramitas, como lo vimos en la otra diapositiva, muchas ramitas alrededor, perdón, de todo el pulmón, llamados bronquiolos, que son más chiquitos, que son como que los hijos de los bronquios, para que así lo entendamos. Y estos sacos que terminan en los bronquiolos, en los alveolos, quedan como los racimitos de uvas que tenemos. A eso se le llaman alvéolos. Y estos sacos de aire tienen paredes muy delgadas. Pareciera que están muy fuertes y que son muy buenos, pero están muy, muy delgados. Y están irrigados por muchísimos vasos sanguíneos que se llaman capilares. Hay arterias que son más grandes, las venas que tienen más o menos mediana tamaño, y los capilares que son muy poquitos. Los capilares, cuando nosotros nos llegamos a cortar o pinchar así con una aguja, los primeros que se cortan son los capilares y empezamos a sangrar. Imagínense que si aquí pasara una arteria, pues en 2 segundos nos desangramos. Entonces el oxígeno en el aire que nosotros inhalamos va a pasar por estos vasos sanguíneos que están en los alvéolos y entran al torrente sanguíneo.
Entonces, al mismo tiempo, el dióxido de carbono, que es un gas que ya se procesó cuando entró el oxígeno, tiene que ser un desecho que se elimine, ¿sí? Y es exhalado. Entonces, entra oxígeno, se hace ese proceso y sale la exhalación como dióxido de carbono. Si ese dióxido de carbono se queda dentro, como se queda en esta enfermedad que es la EPOC, pues nos va a empezar a dañar. Entonces, los pulmones van a perder esa elasticidad natural que tiene por medio de los bronquios y de estos sacos que se llaman alvéolos, y el aire pues va a estar forzado en salir del cuerpo. Entonces, con esta enfermedad obstructiva que tenemos, que es el EPOC, pierde la elasticidad del pulmón para que se expanda y saque el aire o el dióxido de carbono que se metió. Esa es la secuencia de la enfermedad del EPOC. Si entra el oxígeno, se hace el proceso de cambio, de recambio de oxígeno, se procesa el dióxido de carbono y ese dióxido de carbono tiene que salir a fuerzas en la exhalación. Si yo hago esto, estoy agarrando oxígeno y yo cuando exhalo inmediatamente estoy exhalando dióxido de carbono. Y si esa parte de dióxido de carbono se queda, una parte en el pulmón, va a dañar esas paredes, esa elasticidad y va a hacer que el pulmón no saque todo. Es como un globo, lo inflo y yo lo aplasto y sale todo lo que entró. Pero si yo lo inflo y nada más lo aplasto poquito, se va a quedar cierta cantidad. Sucede exactamente lo mismo en este tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué otras causas o qué factores son los que pueden empezar a dañarnos? Pues como lo comentábamos en las diapositivas anteriores, pues la exposición de humo del tabaco, el factor de riesgo más significativo en esta enfermedad, pues es el consumo, el estar fumando. Yo he conocido gente de verdad que yo les digo acá, bueno, acá en Chihuahua usamos la palabra el chacuaco, que yo he visto gente que hasta 3 cajetillas al día se avientan. Entonces, imagínense, yo me digo, ay, pobres pulmones, no sé, ¿verdad? Y ya están, que no los dejan ni respirar, puro humo adentro. Entonces, entre mayor fumes, mayor riesgo de desarrollar. Personas que tengan asma, que es una enfermedad, vuelvo y repito, inflamatoria crónica, porque estamos hablando de enfermedades crónicas, en las vías respiratorias, y también esto puede llegar a ser un factor para desarrollar esta enfermedad. Exposición a polvos y sustancias químicas, quienes trabajen en alguna empresa donde manejen estos tipos de químicos, que al final del día, si no hay protección y aunque la traigas, pues con el tiempo pueden llegar a causar problemas. Una de ellas es en la minería. En la minería el plomo tiene la facultad de engañar al cuerpo y sustituir al oxígeno. Entonces el oxígeno tiene que ir agarrado en la hemoglobina y pasearse y llevarse al torrente sanguíneo. Entonces el plomo le dice, con permiso oxígeno, me agarro de la hemoglobina y voy y empiezo a hacer el daño, ¿sí? El sílice y muchísimos otros elementos que respiramos y inhalamos. Fíjense, bueno, no acabo, el año pasado me contactó una muchacha que le dio fibrosis pulmonar. Y entonces, oye, ¿trabajaste en minas? ¿Trabajaste en alguna empresa donde utilizabas químicos? ¿Fumas? ¿Tienes asma? Bueno, yo preguntándole, no, 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 no. ¿Dónde trabajas? Tengo 10 años trabajando en una tienda donde se venden globos de helio. ¡Wow! Me quedé yo así. Ahí estaba el problema. Fíjense nada más en una cosa en que ella a veces inhalaba el helio o cuando los estaba amarrando o qué sé yo, pero 10 años en ese constante, pues, contacto con el helio que le ocasionó fibrosis quística, que es otra enfermedad, pero obviamente que es ocasionada por estar en contacto con gases. Por eso yo le preguntaba que si había trabajado en minería y todo, y la verdad me sorprendí saber que ella estaba trabajando en lo que vemos que son los globitos indefensos, pues el contacto constante en este gas, pues también le ocasionó esa enfermedad, lamentablemente. Y pues exposición a gases cuando quemamos combustibles, como les dije, que prendamos calentones, que prendamos estufas y cerremos todo y a morirnos todos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Y la genética, que se ha detectado que es un trastorno genético cuando hay una deficiencia de una hormona que se llama alfa-1 antitripsina. Imagínense. Para esto se tiene que hacer un examen genético
para saber si tienes esta deficiencia cuando no cumples con los que te acabo de decir, que no fumas, que no estás expuesto en alguna empresa donde manejen químicos, cuando no tienes asma, cuando no estás así como que encerrándote, entonces ya como que el último punto queda la genética y si se hace y se comprueba que hay una deficiencia del alfa 1, pues entonces es un factor genético. El desarrollo de esa enfermedad es porque una hormona no está correctamente, entonces hay una deficiencia y es un proceso genético. Entonces, si no tenemos afortunadamente este problema genético, pues no hay que echarle ganitas a los que están arriba para desarrollarlo. Muy bien. Bueno, ¿qué nos puede ocasionar o cuáles son las causas más comunes de esta enfermedad? Pues obviamente un pulmón inflamado, un pulmón que está carente, enfermo, oxidado, pues va a estar expensas de infecciones respiratorias, de virus, hongos, bacterias, de cualquiera. Un resfrío que para lo mejor para mí, para ti es bueno, es que ahorita ya no hay resfríos light, desafortunadamente cada vez los virus están mutando, pero para ellos es como que el doble de lo que nos puede pasar a nosotros. Va a desarrollar problemas cardíacos. Aquí no está muy claro para la ciencia por qué es que se desarrollan problemas cardíacos. Yo quiero suponer que obviamente pues el corazón y los pulmones son como gemelos, como amigos, como hermanos, como bueno, como trabajadores así como befos. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho. El corazón también oxigena esa sangre que pasa primero, que viene sin oxigenar, y luego ya el corazón la oxigena y pasa al otro lado de nuestro cuerpo y empieza a oxigenar. Entonces, tiene como que mucha relación con los pulmones y por ese tipo de razones, pues es que hay desarrollo de enfermedades cardíacas. Cáncer de pulmón, evidentemente, una célula de un pulmón inflamada, oxidada, enferma, desarrolla un cáncer, un desarrollo de células cancerígenas. Evidentemente, va a haber presión arterial alta, pero en las arterias pulmonares, ¿sí? Que se le denomina hipertensión pulmonar. Quiere decir que las arterias que irrigan los pulmones de sangre están alteradas y hay una presión alta en ellas y nos ocasiona una hipertensión pulmonar que es muy grave. Y pues esto, y en todas las enfermedades, aparece la depresión, ¿verdad? La depresión es como que el frijolito que nunca falta en la casa, porque cualquier enfermedad que nosotros padezcamos, pues vamos a tener depresión, ansiedad, porque no podemos hacer nuestra vida normal. Y eso nos va a generar angustia, nos va a generar ansiedad, y siempre van a estar estas dos amigas acompañándonos en este tipo de procesos de enfermedades crónico y neurodegenerativas. Bueno, esto es cuestión del EPOC que acabamos de ver, que es la enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, ¿verdad? Que al momento de escuchar yo ya les había explicado que crónica es que ahí está, no se quita, no se va, y que al contrario va habiendo una degeneración en lugar de un retroceso. Ahora vamos a ver esta segunda enfermedad que es muy poco conocida, que es muy poco valorada y muy poca creída. ¿Por qué? Porque hay muy poca credibilidad en ellos porque a veces piensan que el paciente se está inventando porque es flojo, pero en realidad no. Y vamos a conocer un poquito de qué se trata esto. También se le denomina encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, pero está más fácil el síndrome de fatiga crónica que decir el encefalomitis miálgica, pues ya está como que más complicado. Entonces, síndrome de fatiga crónica, ¿sí? Y esto, como su nombre lo dice, pues es un trastorno muy complicado para que lleguen a un diagnóstico. Va a causar una fatiga extrema, pero es extrema, muchachos, o sea, no tienen energía para hacer unas actividades pues sencillas de la casa, barrer, lavar, qué sé yo, es un cansancio extremo, ¿sí? Y que dura al menos 6 meses. Los síntomas pueden llegar a empeorar si tratamos de hacer actividad física o mental. Fíjense, hasta pensar causa fatiga crónica. Entonces, esto no es chiperías, esto no es que me lo esté inventando, es una enfermedad que la mayoría de la gente sí tiene y lo padece, ¿eh? Aunque no lo creamos, sí existe, pero como es una enfermedad que a muchos les pudiera dar pena decirlo porque los tacharían de que son flojos, no lo dicen, pero sí hay gente desafortunadamente que causa o que tiene este tipo de síndrome de fatiga crónica y lo peor del caso es que no mejoran cuando descansas, que dices tú, bueno, pues estoy cansado, como decimos comúnmente, voy y me acuesto tantito, agarro energía y me levanto. No, empeora en la actividad física y mental y no
no se mejora al descansar. O sea, el que tú descanses no quiere decir que se te va a quitar. Bueno, si bien se desconoce por qué esta patología se presenta en las personas, pues hay muchísimas teorías. Los expertos dicen que pueden desencadenarse por varios factores que ahorita vamos a ver. Entonces aquí vemos cómo pues la persona siempre está cansada hasta para caminar, mira cómo va jorobado ese, ay no, ese se sienta y hasta los ojos cierra y se duerme, ¿verdad? Pero no hay que ser tan juiciosos en eso. Hay que recordar que cada persona cargamos algo. Entonces, en lugar de juzgar, criticar, acércate, platica y vas a ver cuáles las razones por las cuales esta persona está teniendo este tipo de condiciones. ¿Qué síntomas? Ya lo dijimos, agotamiento extremo, o sea, es no pararte de no pararte. ¿Sí? Después de hacer ejercicio físico-mental, problemas de memoria y razonamiento. ¿Qué significa? Pues si no tienes energía ni para pensar, imagínate, vas a tener problemas de razonamiento y de memoria, mareos porque no hay una buena oxigenación, no hay energía en nuestro cerebro. Y pues obviamente va a haber este tipo de mareos que pueden llegar a empeorar, fíjense, estando acostados o sentados o de pie. O sea, imagínense una persona con esta condición de que, bueno, me acuesto, ay, no estoy mareada, bueno, me levanto, me siento, me pongo así de todos modos van a tener este tipo de síntomas. Dolor muscular y articular, recuerden que si nuestros músculos no están bien oxigenados, si nuestras articulaciones no están bien oxigenadas y nutridas, y con esa energía que necesitan para hacer los movimientos, pues va a haber un dolor. Y como hay inflamación, pues va a haber dolor. Donde hay inflamación celular, hay dolor. Entonces, sueño no reparador, duermen, algunos descansan, porque dices, ay, no, pues aprovecha. Tienes este síndrome de la fatiga, pues acuéstate y duérmete si quieres como la bella durmiente, pero en realidad no, se batalla para conciliar el sueño y quienes llegan a conciliarlo es como si no durmiera. Yo creo que eso nos pasa a muchos antes de la tecnología, de que dormimos y podemos dormir hasta 10 horas, pero nos levantamos como si no hubiéramos dormido absolutamente nada. ¿Qué causan esta fatiga crónica? Pues bueno, aquí hablamos de la genética, que en todas las enfermedades que hemos visto siempre aparece la genética. Esta fatiga crónica aparentemente es hereditaria en algunas familias, por lo que algunas personas pueden nacer con una mayor probabilidad de desarrollar este trastorno, imagínense. Y no es flojera, porque aquí luego encasquillamos a la gente. Infecciones, pues algunas personas desarrollan síntomas después de la mejora de la infección viral y bacteriana, porque no se sabe. Trauma físico emocional, algunas personas han indicado que tuvieron una lesión, una caída, una cirugía o pasaron por un estrés muy fuerte emocional y pues comienzan con la sintomatología de fatiga crónica. Problemas con el uso de energía. Algunas personas tienen problema para convertir este combustible del cuerpo, que son las grasas y los azúcares, en energía. Por más que comamos grasa o que comamos glucosa, hay algo que no permite que las células tomen esa energía, dentro de ellas esa glucosa, y puedan tener esa gasolina, vaya, para poder hacer las cosas. Entonces, aquí por eso es lo complejo de esta enfermedad, porque muchos, hasta que ya se llega al diagnóstico, los tachan de, como les comento, de flojera, de que ya es mental, de que te los están provocando, de que no quieren hacer las cosas, etcétera, pero en realidad tienen este síndrome que yo creo que es gravísimo, muy fuerte. En la edad, pues se presenta con más frecuencia en adultos jóvenes y de mediana edad, fíjense nada más. Cuando se supone que a ese nivel debemos de tener una energía increíble, pues aquí en este caso es donde hay mayor frecuencia que se presentan en jóvenes y de mediana edad. Pues en cuestión de sexo se diagnostica más en mujeres que en los hombres, pero puede ser la razón que aquí comentan, es que porque las mujeres, pues ya ven que batallamos en hablar o en expresarnos más que los hombres, no es verdad. Las mujeres tenemos más facilidad de decir lo que estamos pasando que un hombre pues es más reservado y todavía teniendo este tipo de síndromes, pues se retrae más. Entonces no es que en las mujeres les dé más o menos, simplemente que el hombre no tiene esa sintonía de comunicarse como lo hacemos nosotros, que pues no batallamos para explicarlo. Y otros problemas médicos, como que las personas tengan antecedentes de otros problemas médicos complejos, como cuáles, personas que tengan fibromialgia, personas que tengan síndrome de taquicardia o problemas del corazón,
posturas ortoestáticas, pueden tener mayor probabilidad de desarrollar el síndrome de fatiga crónica. Entonces, imagínense ustedes cosas que ni sabíamos ni por enterados estábamos y en este momento sabemos que este síndrome es muy, muy delicado y que quienes lo padecen pues se sufren una depresión tremenda. Los síntomas de esta fatiga crónica pueden aparecer y desaparecer. Por eso es lo complicado del diagnóstico y por eso muchas veces piensan que se está inventando la persona. Y pues a menudo los desencadena la actividad física, el estrés emocional. Así es que no van a decir, no, entonces mejor no hago ejercicio ni me estreso. No, no, eso no tiene nada que ver. Acuérdense que hay los factores antecedentes para desarrollar esta enfermedad. Esto puede hacer difícil mantener un horario de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre van a estar cansados. Nadie va a querer contratar a una persona que esté cansado, que no rinda, que se duerma, inclusive pues ni poderse cuidar él mismo. Entonces es algo muy complicado que va a generar depresión, más si son los hombres porque son proveedores natos al hogar. Y en la mujer que ahorita también actualmente estamos cumpliendo un papel de apoyo para ellos. Entonces muchas personas pueden sentirse muy débiles para levantarse de la cama, para hacer distintos movimientos y pues obviamente algunos de ellos llegan en este tipo de crisis a tener que usar silla de ruedas, imagínense, porque no pueden caminar. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué haría esta tecnología maravillosa, los 5 fantásticos, tanto en el EPOC como en la fatiga crónica? Pues ya sabemos de antemano que Genomex va a activar esa proteína, va a ser ese príncipe que despierta la bella durmiente y que va a empezar a producir los antioxidantes maravillosos que necesita nuestro cuerpo para ir combatiendo varias enfermedades, catalasa, superóxido dismutasa, glutatión, y aparte va a empezar a regenerar el órgano dañado. Que en el caso del EPOC va a ir con esas células súper, súper mega inflamadas del pulmón, de los alvéolos, y va a empezar a hacer esa restauración celular pulmonar. Ahora, Optimen, ¿en qué función va a tener? Pues va a tener una función muy importante porque aquí en estas dos enfermedades estamos hablando de inflamación celular. Entonces sabemos que Optimen ataca la inflamación celular, va a haber dolores musculares como lo vimos en la fatiga crónica y pueden combatir ese dolor, esa inflamación. Lin, desde luego, al activar todo el metabolismo que tenemos nosotros de nuestro aparato digestivo en absorción, en distribución, en energía, en absolutamente todo, va a coadyuvar a que los otros dos haciendo su trabajo sea un complemento. Luego llega Airo. Si las personas están faltas de energía, faltas de oxigenación, problemas para el colesterol, triglicérido, glucosa, pues Airo va a hacer que esto tenga también esa sinergia junto con la trifecta para ayudar a este tipo de problemáticas. Ahora, en el caso de la fatiga crónica, pues les va a ayudar porque les va a dar esa energía que no pueden agarrar ni de las grasas ni de la glucosa. Nitrox, como sabemos, ambas dos tienen problema de coagulación. ¿Por qué? Porque en el pulmón esos alvéolos que están irrigados de sangre pues están taponeados, están inflamados. Entonces Nitrox va a llegar con el óxido nítrico que nos va a hacer producir nuevamente y dilatar esos vasitos y reducir la inflamación también, aparte de que va a ayudar a potencializar el efecto de la trifecta 5 veces más. Entonces, imagínate. Y aparte, va a oxigenar ese cerebro en las personas con fatiga crónica, va a oxigenar todo el cuerpo, va a dar también esa relajación, ¿sí? Para las personas. Pudieran decir, no, nitros no, porque los va a dormir. No, nitros va a ser que esa molécula milagrosa, que así la llaman los científicos, tiene esa función súper importante para poder tener esa capacidad de flujo sanguíneo adecuado y que se vayan mejorando paulatinamente todas esas sintomatologías y no regrese, se eliminen. Cardíacos, si tienes problemas cardíacos, problemas de oxigenación en el músculo que la tiene la fatiga crónica. Entonces, en realidad, estos 5 fantásticos pueden hacer maravillas en estos dos procesos de enfermedades crónicas, tanto el EPOC como lo es también la fatiga crónica. Yo conocí hace como 3 años a una compañera que tenía fatiga crónica
Yo al principio decía yo, no, hombre, esta es flojera, ¿verdad? El desconocimiento te llega a pensar, yo nunca se lo dije ni lo ofendí, más sin embargo, cuando yo aprendí que ella fue diagnosticada con esto, de verdad es triste porque es una persona que tú quieres y que en verdad entiendes, porque ella me decía, ya ni siquiera la enfermedad, lo que más me afecta es la incomprensión de la gente, de mi familia propia. Entonces, imagínense qué desesperante es de que te juzguen como de que eres flojita, que te lo estás inventando, cuando en realidad debemos de ayudar. Y ahora que nosotros tenemos esta tecnología, estos cinco fantásticos, podemos ayudar a esta gente y a todas las gentes que tengan enfermedades, tanto crónico-degenerativas como neurodegenerativas. Ahora, qué importante, porque lo estábamos viendo ayer en la plática de Claudia Valdés, que, bueno, a mí me resonó mucho eso. Ella hacía mucho la corrección de que no es dosis. No podemos obligar a toda la gente que pueda entender que dosis nada más se utiliza para medicamentos. Yo lo sé, sí, yo lo sé, pero no pasa nada que la gente no tenga esa diferenciación, vaya, en el sentido de decir cuál es la dosis que me recomiendas. Lo adecuado en esta tecnología se denomina la toma del suplemento, ¿sí? Pero bueno, en lo personal se me hizo exagerado eso. Yo a veces lo manejo como toma o lo manejo como dosis porque no me voy a poner a dar cátedra de que no puedes, que tu boca no salga dosificación porque eso es de medicamentos y porque te pueden demandar, o sea, no. Pero hago hincapié en que traten de utilizar pues la palabra la toma, cómo lo debo de tomar, porque es un suplemento, pero si pasa que te dices la dosis, pues digo, a mí en lo personal no pasa nada, no te manda como para decirte, ay, no me dijiste dosificar un medicamento, sino un suplemento. Entonces quería hacer esta connotación y pues lo maneje de la mejor manera, o sea, con el punto de vista, respeto el que pues así las sociales, si quieren tomarle ahí una fotito porque voy a dejar de compartir para ir a las preguntas y para ir a las preguntas tanto de video y a las del chat y luego lo de los testimonios como iba comentando Chirino, que le damos las gracias porque me está aquí apoyando en esto. Díganme si ya le tomaron fotito, porque les comento, les voy a dejar de compartir para hacer este tipo de preguntas y todo, con la finalidad de que seamos breves. También les pido que tanto en las preguntas como en los testimonios que ahorita nos va a decir Chirino cómo, seamos breves para poder ser más específicos y que esto no se alargue, porque a veces nos vamos hasta 2, 3 horas. Sé que hay muchas preguntas, sé que hay mucha gente que tiene muchas dudas, pero si una persona preguntó algo específico y era también tu pregunta, pues ya toma la respuesta de ahí, porque si no estamos en repetición. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. Listo, Chirino, ¿cómo empezamos? Las preguntas. Termina de grabar. Perdón. Déjame, dejo de grabar.